¿Qué se puede rescatar de Jeconías? ¿De él como persona? Nada. De hecho, como en alguna ocasión lo mencioné, si estudiamos quiénes fueron los que están en la línea ascendente de Jesucristo, nos encontraremos con nombres de dudosa reputación. Jeconías mismo hizo lo malo en ojos de Jehová. Manasés derramó sangre inocente por 5 décadas y por sus acciones Dios no quiso perdonar a Judá. Acaz fue un idólatra rebelde que nunca quiso rendirse a Dios. Fares fue engendrado cuando Judá tuvo intimidad con Tamar su nuera. Dentro de esa línea, aun cuando ella se arrepintió y creyó a Dios, no podemos ignorar que se encuentra Rahab, quien en Jericó era una ramera conocida. En fin, la gloria es para Cristo y no para nosotros mismos. La esperanza que representaba Jeconías no era por él mismo entonces, y la esperanza que está en el mundo ciertamente es un tesoro que se halla en el nombre de Cristo, pero como dice el apóstol, es uno que se encuentra en vasos de barro para que la grandeza sea de Dios. Nosotros somos esos portavoces que traen a Cristo a este mundo. Somos como ese Jeconías que no tenía nada bueno más que el futuro Mesías en su línea. Oh, si comprendiéramos mejor la gran bendición que tenemos con Cristo, nunca nos pasaría por la cabeza quitarle el primado. Pensaríamos más como Juan el Bautista, el menguar nosotros para que él crezca. Esperanza de libertad en Jeconías. Y acaeció que en el año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y sacólo de la casa de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su silla sobre las sillas de los reyes que estaban con él en Babilonia. Jeremías capítulo 52, versículos 31 y 32. Hemos llegado al final de este fascinante libro. Es muy edificante la abundancia de palabra que encontramos con nuestro querido profeta. Este capítulo en parte nos regresa a lo que sucedió justo en la tercera invasión y en otra parte algo que sucedió después, ya entrados en el cautiverio en Babilonia. Otra vez narra lo sucedido en la peor devastación que el pueblo judío experimentó. Ahondé este suceso en 2 mensajes. Uno, hace algunos meses en el segundo libro de los Reyes. Lo titulé Cuando Dios no perdona. Fue impactante para mí cuando profundicé ese tema la primera vez. Lo volví a tocar con un mensaje más reciente, basado en el capítulo 39 de Jeremías. El mensaje lo llamé El terrible Sedequías. No sé si pueda otra vez tocar este tema. Es demasiado fuerte para describir, aunque sé que Dios lo toca en este libro 2 veces, en el segundo libro de los Reyes, como ya mencioné, y en el segundo libro de las Crónicas. Lo que puedo decir, además de lo desgarrador que es leer y entender cómo murieron los hijos de Sedequías y cómo él terminó sus días, es que hay un par de cosas que captaron mi atención desde hace un buen rato y quisiera tocarlas en este mensaje. Primero, leamos el siguiente pasaje, Jeremías 52, versículos 19 al 20. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el metal a Babilonia. Lleváronse también los calderos, y los badiles, y los salterios, y las vasías, y los casos, y todos los vasos de metal con que se servían, y las copas e incensarios, y tazones, y ollas, y candeleros, y escudillas, y tazas, lo que de oro, y lo que de plata, se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, y 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que habían hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, no se podía pesar el metal de todos estos vasos. Hay un dicho muy conocido que seguramente has escuchado: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Vean todo lo que tenían y que hasta antes de esta tercera invasión Dios les había permitido tener todavía. Era tanta la bendición que gozaban, aun cuando fueron capaces de meter sodomitas dentro del templo. Fueron tan temerarios que en el oráculo, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, aquella que desde tiempos de Moisés la habían logrado retener, metieron allí postes de acera. Y junto a los utensilios para el servicio de los sacrificios a Jehová estaba un altar sirio que fue copiado por el rey Acaz desde los tiempos de Isaías. Este suceso resulta muy extraño, pues para ensalzar a Dios existían 2 altares, uno para sacrificar animales y otro para quemar perfumes. ¿Lo ves? Con él,
Con nuestro Dios siempre tenemos más. No es necesario buscar algo que ya disfrutamos y de manera más abundante. Tanto tiempo les dio Dios para que dejaran su idolatría. Fue muy grande su paciencia, pero la rebeldía de su pueblo fue demasiado tenaz. Aún después de la devastación de Nabucodonosor, se fueron a Egipto, contra la voluntad de Dios cabe mencionar, y aún allí, a pesar de toda la calamidad que experimentaron, quisieron todavía servir a la Reina del Cielo y hasta se atrevieron a declarar que dichas calamidades vinieron porque dejaron de servir a su gran diosa de la fertilidad. Ojalá y entendamos las grandes bendiciones que tenemos en Él. Espero que nuestra comprensión sea suficiente para reconocer lo mucho que podemos perder si Dios no tiene el primado en nuestras vidas. Contemplen al que presumía ser pueblo de Dios y aprendamos todos de su calamidad. Tenían ellos oro y plata tan abundante que no se podía pesar, y nosotros una enseñanza de la misma boca de Dios en nuestras Biblias que no debemos ignorar. Me da mucha tristeza cuando como cristianos comenzamos a aceptar cosas de este mundo que poco a poco van sustituyendo a nuestro Dios. Él ya mostró cuál es el final por hacer todo eso. La idolatría se permea en el cristianismo en todo tipo de formas, desde aceptar prácticas paganas como la Navidad, a la que yo le llamo idolatría maquillada, hasta ensalzar el culto a nuestras propias personas, poniéndonos nosotros en el centro de nuestras vidas, en vez de reservar ese importante lugar a nuestro Cristo. Es tremendo saber que ilusamente consideramos nuestros pensamientos más altos que los de Dios, y llegar al punto de amar lo que Dios aborrece y a aborrecer lo que Dios ama. Todos somos responsables de hacernos un altar en el que hacemos nuestros propios sacrificios que deleitan nuestra carnalidad en todo tipo de formas. Cada quien sabe y reconoce en qué hemos fallado y que en más de una ocasión hemos levantado nuestro Moloc y que ha sido muy difícil de derribar. Todo lo que era útil para alabar a Dios en Jerusalén se lo llevaron los caldeos. Lleváronse también los calderos y los badiles y los salterios y las vacías y los casos y todos los vasos de metal con que se servían. Ni los salterios dejaron. ¿No querían ni siquiera cantar? Está bien, pues. No necesitan nada de esto. Aún con todo, el plan de Dios no quedaría aquí. Y gracias a Dios por eso. Es como cuando estamos resbalándonos en nuestra vida cristiana. Siempre Dios levanta a un Jeremías que nos dice nuestras verdades, y el que es pobre y humilde de espíritu las acepta, recapacita y cambia. Aquí es donde viene el segundo aspecto que me llamó la atención, y es precisamente el pasaje que tomé de referencia. Jeremías 52, versículos 31 y 32. Y acaeció que en el año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y sacólo de la casa de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su silla sobre las sillas de los reyes que estaban con él en Babilonia. Parece un pasaje con datos históricos solamente. Habla del rey Joaquín, o como en otras partes de Jeremías le llama, Jeconías. Parece alguien de quien se nos aportan muy pocos datos, pero a lo largo del libro de Jeremías lo vemos aparecer de vez en cuando. Vean en este pasaje cómo el hijo de Nabucodonosor, Evil-Merodac, lo libera. ¿Quién es este hombre? Segundo libro de los Reyes nos dice algo, para nada nuevo, por cierto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 8 y 9. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Otra vez nos encontramos con esa lamentable expresión, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Duró solo 3 meses, pues Nabucodonosor se lo llevó preso en la segunda invasión y puso a Sedequías en su lugar. Solo para entender que este Joaquín es llamado también Jeconías, veamos el siguiente pasaje, Jeremías 29, versículos 1 y 2. Y estas son las palabras de la carta que Jeremías, profeta, envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías y la reina, y los de palacio, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices, y los ingenieros de Jerusalén.
Esta captura es trascendente, pues de haberse quedado, hubiera muerto en la devastada Jerusalén, empobrecido, y quién sabe dónde terminaría su descendencia. He aquí donde viene la esperanza que Dios quiere dar. Nunca sabemos por qué Dios hace lo que hace, pero siempre lo tiene todo planeado de antemano. Aunque Judá fue castigado por lo que merecieron sus hechos, de cualquier manera Dios tenía preparado un brote que no iba a ser arrancado jamás. Vean el árbol grandioso que fue Israel, cortado por causa de sus pecados. Y sin embargo, cuando quedó solo la raíz, la base del tronco cortado, Isaías hace tiempo ya dio una gran revelación. De ese tronco saldría la raíz de Isaí, lo que Jeremías recibió en la cárcel cuando Dios le dijo: clama a mí y te responderé. El mensaje del gran pimpollo, nuestro Señor Jesucristo. Este Jeconías era el descendiente directo del rey David, hijo de Isaí. El pimpollo debía seguir esa línea y Dios ya lo tenía todo preparado. ¿Qué se puede rescatar de Jeconías? ¿De él como persona? Nada. De hecho, como en alguna ocasión lo mencioné, si estudiamos quiénes fueron los que están en la línea ascendente de Jesucristo, nos encontraremos con nombres de dudosa reputación. Jeconías mismo hizo lo malo en ojos de Jehová. Manasés derramó sangre inocente por 5 décadas y por sus acciones Dios no quiso perdonar a Judá. Acaz fue un idólatra rebelde que nunca quiso rendirse a Dios. Fares fue engendrado cuando Judá tuvo intimidad con Tamar su nuera. Dentro de esa línea, aun cuando ella se arrepintió y creyó a Dios, no podemos ignorar que se encuentra Rahab, quien en Jericó era una ramera conocida. En fin, la gloria es para Cristo y no para nosotros mismos. La esperanza que representaba Jeconías no era por él mismo entonces, y la esperanza que está en el mundo ciertamente es un tesoro que se halla en el nombre de Cristo, pero como dice el apóstol, es uno que se encuentra en vasos de barro para que la grandeza sea de Dios. Nosotros somos esos portavoces que traen a Cristo a este mundo. Somos como ese Jeconías que no tenía nada bueno más que el futuro Mesías en su línea. Oh, si comprendiéramos mejor la gran bendición que tenemos con Cristo, nunca nos pasaría por la cabeza quitarle el primado. Pensaríamos más como Juan el Bautista, el menguar nosotros para que Él crezca. Hay esperanza en Cristo, y dicha esperanza debe reflejarse en nosotros, su pueblo, como nos solemos decir, cabe mencionar. Ruego a Dios que todo esto nos llene de buenas reflexiones, bendición, y que esta palabra, tal como lo escribió Pablo a los romanos, nos reforme para la renovación de nuestro entendimiento. Fue un placer estudiar Jeremías con ustedes. Espero Dios les haya edificado como lo hizo conmigo. Que el Señor llene tu vida de grandes bendiciones. Amén.